visto de otra forma, como lo menciona, desde el punto de vista humano, a veces decimos, pues cuando uno es bebé, lo que te da las primeras defensas es la leche materna, ¿verdad? Ya lo demás, nutrición que venga con papilla, con fórmula, con demás, es para otro tipo de funciones, pero sí cuenta mucho. La nutrición base que tiene que llevar el cultivo, pues es lo que usted nos menciona, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Agro. Este episodio estará lleno de mucha información de alta vitalidad para el tema de la nutrición. Los saluda con gusto su amigo Eric Ruiz, de nueva cuenta nuestro compañero Pedro, que lo vamos a dar la palabra más adelante. Y seguimos con esta tendencia de invitados internacionales, ¿verdad? Porque Hablemos de Agro no se limita. Vamos con lo mejor para llevarles la mejor información hasta donde nos estén escuchando. Pedro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigos de Agro y personas que nos están escuchando desde los diferentes puntos, desde donde anden, si andan en el campo, si andan en la oficina, si andan en el surco, si andan trabajando. Bien apuntaba mi queridísimo Eric, hoy vamos a tener la dicha de tener un invitado internacional. Más adelante vamos a hacer su presentación. Y pues bueno, nada, vamos a platicar de un tema que creo que es de mucha relevancia para el tema de la nutrición de los cultivos. Eric, ya ahorita tú lo estabas mencionando, sobre cuáles son esos principios básicos de la nutrición vegetal en un cultivo. Que dicho sea de paso, ese cultivo, su fruta es la más consumida a nivel mundial. Es un cultivo que, dicho sea de paso, es base económica para muchas familias que viven del campo, que están en el campo. Y pues bueno, sin más, yo quiero saludar al ingeniero Francisco Javier Pérez Perdomo. Ingeniero, bienvenido. Esta es su casa, este es su espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, muy bien y agradecido por esta invitación. Realmente me complace pues venir a Tecomán, a Tecomán a hablar pues sobre lo que conozco, que es la nutrición, sobre todo en el cultivo del banano. Y gracias pues y agradecidos también a las personas que nos van a ver, que ojalá que esta información que se va a transmitir el día de hoy les sea de ayuda, les sea de utilidad y que realmente pueda producir un efecto positivo pues en las labores que puedan hacer en el área de la fertilización en el banano. Muy bien, pues bueno, queridos amigos de Hablemos de Agro, pues yo presento al ingeniero Francisco Javier Pérez Perdomo. Él es de nacionalidad venezolana, se acompaña directamente desde Venezuela, es ejecutivo con más de 28 años de experiencia, ingeniero. 28 años de experiencia en el mundo de los agronegocios, impresionante, y felicidades por esa carrera que, pues, híjole, amigos, 28 años se dice fácil. Es mi edad, Pedro. Ya iban haciendo Tú ibas naciendo cuando el ingeniero ya estaba dando sus pininos ahí, ¿verdad? En el mundo del agro, y por eso es que nos sentimos tan congratulados de que se encuentre con nosotros, ingeniero. Usted nos comenta que se ha desempeñado a lo largo de su carrera en empresas en funciones tanto directivas como gerenciales, tanto en áreas comerciales, operativas, administrativas, que bueno, esto a lo largo de su experiencia, de sus años, como usted bien lo acaba de comentar, en este episodio vamos a enfocarnos más al tema de la nutrición o hablar de los principios básicos de la nutrición vegetal en el cultivo de banano. Pero antes de entrar a ese tema, para toda la gente que nos ve y nos escucha, ¿qué nos pudiera compartir de su carrera como agrónomo en Venezuela? ¿Qué le dio por incursionar en el mundo del agro? Porque, por ejemplo, a lo mejor yo creo que yo no lo había dicho, pero la carrera de agronomía no era mi primera opción. Yo quería hacer de otra carrera. Al final, las circunstancias me llevaron acá y actualmente estoy enamoradísimo de la carrera, ¿no? Creo que todos, ¿no? Por eso hoy está este proyecto que es este podcast, que es hablar de lo que nos gusta del agro. Y pues yo te lo decía, pues a mí esas limitaciones que me decían, no tenemos tierra, no tenemos esto, pero yo quiero ser agrónomo, ¿verdad? Entonces creo que como en cada episodio estamos tres personas que amamos la agricultura, que amamos hablar de lo que sabemos. Y pues, ingeniero, este es su espacio, bienvenido de nueva cuenta y pues
Queremos conocerlo, conocer su historia, qué lo trajo también en su momento a México, por qué incursionar en este país que dicen, pues el mexicano acoge a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues, bienvenido y pues adelante. Bueno, muchas gracias. Primero festejar también el hecho de que tengan este programa y que tengan esta iniciativa, que está muy interesante. Realmente ojalá existieran muchos más programas y seguro con el ejemplo de ustedes van a haber muchos que van a tratar de imitarlo, de seguirles carrera. Pero lo importante es que el que pega primero pega dos veces. Sí. Bueno, el por qué soy agrónomo. De verdad que siempre tuve en la mente de ser agrónomo desde muy chico, porque vengo de un pueblo en mi país, es un pueblo en el Tocuyo, el estado Lara, que es el centro del país. Es netamente agrícola, depende básicamente de la agricultura. Pero además de eso, siempre me gustó, para costearme mis estudios, tenía que trabajar la agricultura. Y también después me convertí en el jardinero el jardinero de mi pueblo, de los ricos de mi pueblo. Okay, entonces, fui jardinero, entonces, y ese contacto con la agricultura, bien sea la agricultura de producir alimentos, pero también la parte de jardinería, me permitió entonces ir cultivando ese deseo de ser agrónomo. Y me fui a una escuela técnica y después me fui a la universidad. Y bueno, ya estamos entonces ya formados como agrónomos. A partir de los 23 años comienzo a ejercer en lo que es mi área. Comencé a trabajar con una empresa allá en Venezuela que era representante de la empresa Norsk Hydro, que era la corporación noruega, que hoy es Yara. Antes se llamaba Barco Vikingo, no sé si ustedes recuerdan los fertilizantes de Yara. Okay. Bueno, yo conocí Yara, pero esa no. Que traía un barquito azul, o sea, un símbolo que era un barquito azul. Sí. Bueno, la empresa se llamaba, después se transformó la empresa para la que trabajaba yo, que era comercializadora Agroní, se transformó en Hidroagri Venezuela. Y así fuimos, pues pasé en todas las etapas. Luego trabajé con ellos básicamente en todo lo que es la parte de la línea de fertilizantes de Yara, casi 18 años. Se interrumpió eso porque, como saben, pues entró a gobernar el presidente Chávez y debido a que la situación en el país comenzó a empeorar y entonces tuvimos que abrirnos pasos. Llegó un momento en que tuvimos que, bueno, pero antes de entrarle a eso, de salir del país, quería decirle pues que ciertamente en la empresa ocupé cargos importantes en la empresa, ocupé cargos como gerente regional, luego gerente de la empresa ya en Venezuela, claro, y de Yara, y después como auditor. Comencé como todos, pues como representante de venta. Después terminé como auditor y como auditor también participaba en las operaciones de la coordinación de los barcos, el descargo de material de importación, pues los fertilizantes. Bueno, como les dije, pues por cuestiones políticas, económicas, la situación a raíz de que entra Chávez al país comenzó a empeorar y en el año 2017 se hizo intolerable la situación en el país. Entonces, lo que obligó no solo a mí, sino a una gran cantidad de profesionales, entre eso un gran número de agrónomos, a emigrar a otros países. Estamos distribuidos en todas partes del país. Como saben, pues casi 8 millones de venezolanos tuvimos que salir del país, entre esos tú y yo. Sí. Y México me acogió, no podía ir a Estados Unidos, había opción con la gente de Yara me ayudaron a que estaba la opción de México o el Perú, yo decidí venirme a México, pero no se me dio lo de trabajar en Yara aquí en México. Pero sí trabajé aquí en una empresa que se llama Ferman, es una empresa, sí, fertilizantes también. Entonces ahí fui gerente comercial y trabajé como gerente comercial hasta el 31 de octubre del año pasado. Y de ahí comencé como asesor independiente. Que era si era mi deseo, pues trabajar en la parte de asesoría. Okay. En la parte de berries y de aguacate. Cuando era gerente comercial aquí en la empresa Ferman, me tocó venir varias veces aquí a Tecomán a visitar a algunos productores y me gustaba porque les digo que de los cultivos el que más me apasiona es el plátano.
Okay. Y la razón por la cual me apasiona el plátano es que como es el maíz para ustedes, para nosotros es el plátano. Nosotros somos altamente consumidores de plátano. Lo comemos verde, lo comemos pintón, lo comemos maduro. ¿Me entiendes? Cuando te hablo de plátano, que lo comemos en esa condición, es el plátano macho, que es el que se puede cocer. ¿Estamos? Claro. Pero también en mi país se da otro tipo de plátano, el plátano, el guineo, pues, que es el que llaman aquí enano gigante, plátano grande. Y también se da el plátano manzano, que es el plátano, chiquito. Chiquito redondo. Ajá, redondo. Ajá. Es un plato que tiene sabor a banano y manzana. Y pues. manzana, sí, exacto. Es muy rico. De ahí el nombre, obviamente. Entonces, perdón, ese plátano lo consumimos allá, pero lo más fuerte en mi país es el plátano macho. En la zona donde yo estaba de gerente con Yara, con lo que hoy es Yara, había 265,000 hectáreas de plátano. Impresionante. Plátano macho. Venezuela era uno de los mayores exportadores de plátano en esa época al mundo, pues. Claro. Plátano macho. Claro. Porque acuérdense que, como usted dijo, el plátano es la fruta más consumida a nivel mundial y la más completa también. Y la más completa. No hay fruta con mayor contenido nutricional que el plátano. Y sobre todo tiene una particularidad, que lo vamos a mostrar más adelante, que es no hay ninguna fruta con un contenido tan alto de potasio como el plátano. Y es que de hecho todo deportista de alto rendimiento es dieta básica el banano, el plátano. No, y en tu casa puede faltar un aguacate, puede faltar una fresa, pero no puede faltar un plátano. No, obviamente. Siempre está el banano. Fíjese, ingeniero, qué interesante es toda esta trayectoria y una pena, de verdad, con todos los hermanos venezolanos, si hay gente en Venezuela que nos escucha, nos sintoniza, entendemos esa situación, esperemos que eso cambie pronto. Y qué bueno que México le ha abierto las puertas a usted, como también se las ha abierto a muchísimo profesional. Esta es su casa. Creo que usted se ha dado cuenta que todos nuestros hermanos que vienen para acá son bienvenidos. Y me resultó también interesante, Inge, para ir como entrando un poquito al tema de la materia, que su área de expertise ha sido el área ejecutiva, el área comercial con empresas con ese enfoque de nutrir al cultivo. Y mencionaba también que el banano es una fruta que de entrada no hay un perfil nutricional más completa que esta fruta, por obvias razones, es la fruta más consumida a nivel mundial. Preguntarle, ¿cuál es la diferencia o qué diferencias ha encontrado usted que trabajó en su país natal, Venezuela, contra México? Es decir, ¿dónde encuentra usted el punto de diferencias o de equilibrio? ¿Qué áreas de oportunidad usted ve en el productor de banano mexicano contra la experiencia que usted viene arrastrando de ya más de 28 años en Venezuela y a lo mejor trabajando también en otros países? Bueno, ciertamente en Venezuela existe un buen nivel en el manejo del cultivo del plátano. Prácticamente el plátano para postre, que es el plátano normal, el que se usa ustedes para comer fresco, ese se produce en menor cantidad, se producía en menor cantidad. Ahorita prácticamente en Venezuela se produce poco de lo que se producía, pues por la situación que sabes que vivimos y que tiende a empeorar cada día más, y eso es público y notorio en los medios de comunicación. Sin embargo, éramos muy buenos productores y todavía hay muchos buenos productores. De hecho, el mayor productor de plátano plátano macho del mundo, que era Roberto González, un productor venezolano, todavía sigue siendo productor en esa zona. Era el mayor de plátano macho del mundo y toda la producción nuestra iba para afuera, sobre todo éramos los principales importadores de plátano macho para el mercado de lo que era la parte de la Florida, todo ese sector que era... Estados Unidos. Hay muchos venezolanos también, o sea, donde están los cubanos y los venezolanos, pues somos plataneros. Pues. Claro. Entonces era el mercado, pero por excelencia. También. Ahorita en la zona de Los Ángeles, aquí, por lo menos en Texas, también hay muchos venezolanos y colombianos, porque todo lo que es Sudamérica consume mucho plátano macho. Las técnicas de producción pues son bastante
avanzadas para la época. Sin embargo, pues toda esta situación me obligó a que ya no se produzcan las cantidades que se produce actualmente. México tiene excelentes climas, como lo tiene Venezuela. Venezuela tiene climas y especial para el plátano, igualmente ustedes. Ustedes tienen excelente clima, sobre todo esta zona aquí de Tecomán, todo lo que es Manzanillo, en Nayarit, y bueno, lo que es la Costa Michoacana. Ajá, toda esta parte, eso es excelente para plátanos. De hecho, Paraíso para el banano. exactamente. Y tienen buenos suelos. Los suelos para plátanos son suelos muy similares, por lo general son suelos arenosos o son suelos francos, es decir, con mayor contenido de arena, pero con alto contenido de limo. Esos son los suelos plataneros. Y el bosque, el clima, pues es bosque húmedo tropical, que es el clima, altas temperaturas y alta humedad, es el clima para frutales, pues. Y ustedes tienen esas condiciones de clima, de suelo, y bueno, tienen los recursos, pues que tienen las condiciones para hacerlo. A diferencia de ustedes, pues no teníamos estos problemas de conflictos, pero que bendito Dios, pues ustedes, el pueblo mexicano es un pueblo guerrero que a pesar de todo y todo sigue adelante, sigue un pueblo muy luchador, un pueblo a que yo le agradezco mucho que me haya acogido como refugiado. Y bueno, y es un pueblo que, ¿cómo le explico? Pues Echado para adelante. Aquí el que quiera echar para adelante tiene cómo. O sea, realmente es difícil pensar que una persona no pueda tener trabajo en México porque lo que sobra es trabajo. Y claro, trabajo en campo, pues, pero también en las ciudades hay todo. Pero es un pueblo muy guerrero, muy trabajador y de grandes oportunidades. Se lo digo yo, pues que yo llegué prácticamente a arriesgar a ver con esa incertidumbre pues tan terrible. Hace 7 años llegué aquí y tuve un año en Ciudad de México esperando que me dieran la documentación legal para poder trabajar. Una vez que obtuve eso, pues entonces salí al mercado de trabajo y conseguí trabajo rápidamente. Y bueno, y crecí, o sea, porque estoy realmente muy contento por el apoyo que me ha dado México y bueno, creo que he sabido a mi manera pues aprovechar esas oportunidades. Pero como lo puedo hacer yo que vengo de afuera, también lo hacen también los guerreros nativos de aquí, pues de México. Claro, claro. Así es. Pues ingeniero, la verdad, como mencionaba, todo esto es de vital importancia. Así como usted está o nos sorprende las cantidades en hectareaje que tenían, ojalá que aquí en México este cultivo siga creciendo más porque pues es una fruta muy completa, es un alimento muy básico también de nosotros. Y partiendo ya al tema de su expertise, perdón, que es la nutrición. Muchos pueden decir que manejan la nutrición o que saben nutrir un cultivo, pero desde su punto de vista, ¿cuáles son los principios básicos, ahora sí, para saber cómo empezar a nutrir un cultivo? En este caso vamos a hablar de banano, pero se puede traslocar a otros cultivos. Pero ¿cuál es el primer paso que debemos de considerar para nutrir una planta o un cultivo? Exactamente. Bueno, vamos a comenzar hablando de eso, de lo básico. Todo ser vivo, tanto animal y planta, y inclusive los microorganismos requieren de alimentarse, tienen que alimentarse. Y su potencial va a depender de la forma como se alimente. O sea, la nutrición es básica, pues si tenemos hijos, los que tenemos hijos, pues sabemos que podemos buscar economía en cualquier cosa, pero no podemos dejar de llevarle la comida a la casa, pues, o sea, tenemos que, si el muchacho necesita leche, necesita carne, necesita huevos, eso es lo que tenemos que darle. Entonces, ese es el principio de nutrición, pues darle al ser vivo lo que realmente necesita en nutrición, en alimentos, para que él pueda entonces potencializar o maximizar su potencial genético. Entonces, la nutrición no es otra cosa que el aporte a un ser vivo, llámese planta, en este caso plátano, los nutrientes necesarios para que él pueda ejercer todas sus funciones normalmente y maximizar su potencial genético. Esa es la nutrición. Bien, pero
cuando hablamos de principios básicos, lo que primero debemos saber es qué es lo que necesita la planta para poder decir que está bien nutrida, ¿verdad? Así es. O sea, cuáles son los elementos que ella necesita, qué elementos necesita la planta para poder decir que está bien nutrida. Claro. Así es. Entonces, la planta aporta nosotros tenemos que aportarle, o una planta para que esté bien nutrida, necesita de 16 elementos esenciales, pues. Entre esos elementos, la naturaleza aporta 3, que son los que tienen mayor volumen. Es decir, del 100% de esos nutrientes, el 95%, fíjense esto, lo importante de esto, el 95% lo aporta Dios, pues, porque Dios es el que aporta todo. Bueno, yo que soy creyente en Dios, dijo, Dios nos da el 95% de los fertilizantes y nosotros... Y gratis. Y gratis. Sí. Y nosotros lo vamos a aportar en forma, el otro 5%. Eso es de esos 16 elementos, vamos a hablar primeramente vamos a comenzar por el primero. La planta requiere del carbono. Y el carbono representa el 85% de los requerimientos que necesita el cultivo, pues, llámese cualquier cultivo. De hecho, nosotros somos carbón. Acuérdense que las mismas propiedades que tenemos nosotros, los seres vivos, con sangre, o sea, para no ofendernos y decir los animales, nosotros, lo mismo que tiene la tierra es lo que tenemos nosotros y es lo mismo que tienen las plantas. Entonces estamos hechos de lo mismo, pues. Entonces el carbono representa el 85%. ¿Y cómo lo aporta la naturaleza o lo aporta Dios el carbono a las plantas? A través del dióxido de carbono. La planta, acuérdense que en la atmósfera hay dióxido de carbono que lo aporta Dios gratuitamente y las plantas, las hojas absorben ese dióxido de carbono y lo transforman y nos dan a nosotros en retribución oxígeno, pues. Pero eso representa el 85%. También en los microorganismos en el suelo, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, también te aportan carbono. Los microorganismos hacen un proceso de descomposición de la materia orgánica y le dan a las raíces carbono y la raíz en su caso le da azúcares para que ellos puedan sobrevivir. Exudados. Exudados, Así es. metabolitos. Entonces, ese es un elemento importante y la planta realmente está obteniendo de la naturaleza solita el 85%. Venimos con el hidrógeno y el oxígeno. Eso lo tenemos del agua y representan el 10%. De ese 100, el agua nos da el 10% de los nutrientes. Por eso lo importante del riego. Lo importante de regar en las cantidades correctas los cultivos y en la cantidad y en el momento en que realmente necesita el agua. ¿Me explico? Sí. Porque te aporta hidrógeno y oxígeno. Y aporta en igual proporción hidrógeno y oxígeno. Entonces ya tenemos el 95%. El otro 5% tiene que tenerlos el suelo, o en todo caso, nosotros debemos aportarlo. Pero ese 5% que debe tenerlo el suelo compone 13 nutrientes. Entre ellos están el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Eso le llaman comúnmente elementos primarios, pues. Perdón, elementos macronutrientes. Algunos le dicen nitrógeno, fósforo y potasio a los macros y a los otros secundarios, pero realmente forman un complejo. Estos son nutrientes que la planta requiere en grandes cantidades. No podremos jamás cubrir una necesidad de una planta de uno de estos componentes nutrientes a través de aspersiones foliares, de baños foliares. La planta requiere de cantidades importantes y la forma es a través de las raíces que se lo vamos a aportar. Podemos aportarlo por vía foliar, pero prácticamente, según algunos nutriólogos famosos, dicen que tiene un efecto más de estética que nutricional. Claro. Porque realmente como más son... correctivo. Exactamente. Sí.
Pero la base siempre es la base raíz. es abajo. Es como el maquillaje de la mujer, Sí, pues. sí, sí. Sí, que sí, se una necesita. mujer que no se pone base, correcto. Que incluso, se mete visto de otra forma, como lo menciona, desde el punto de vista humano, a veces decimos, pues cuando uno es bebé, lo que te da las primeras defensas es la leche materna, ¿verdad? Ya lo demás, nutrición que venga con papilla, con fórmula, con demás, es para otro tipo de funciones, pero sí cuenta mucho. La nutrición base que tiene que llevar el cultivo, pues es lo que usted nos menciona, ¿verdad? Es correcto. Y en vista de todo esto, mi estimado ingeniero, creo que ahorita con esta explicación tan brillante que nos dio de que lo primero que hay que entender es estas composiciones, necesidades que las plantas de banano y en todo caso los cultivos en general tienen y que toman gratis, ¿no? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno de la naturaleza y del agua, ¿no? De la atmósfera. Eh, Hablando particularmente del cultivo de banano, sabemos que es altamente demandante en potasio y sabemos también que en los diferentes cursos y en los diferentes espacios que los diferentes especialistas, así como usted en la materia, se dice que para tener un cultivo bien nutrido hay que aportar la cantidad suficiente en el momento indicado, en la fuente correcta y en la dosis correcta. ¿Qué nos pudiera comentar acerca de esto? Porque muchas veces, no sé si tú, Eric, pero yo me he topado con muchos agricultores como que tienen un esquema de trabajo, no quiero decir un esquema mental, más bien un esquema de trabajo en donde dicen, yo aplico cada 2 meses una fertilización base, por ejemplo, o yo aplico cada 3 meses porque así me funciona. Creemos, y esto sí yo también lo he comentado en los diferentes espacios, en donde no debe de ser una regla cuándo vas a fertilizar, porque dependen muchos factores. Y lo mismo cuando haces el aporte del riego, porque no es, le aplico 2 horas todos los días porque así lo hacía mi papá. Entonces creo que también es esa parte importante desde su experiencia que nos pudiera comentar de estos dos principios. Uno, aplicar mi fertilización, mi nutrición para mi cultivo en el momento indicado, en la dosis indicada y en la fuente indicada, que eso también aplica para el tema de los riegos. Es correcto. Vamos a ilustrarlo de la siguiente forma. Vamos a ponerle un niño, pues. El niño necesita calcio hasta los 7 años. Si no le damos calcio a un niño desde que nace hasta los 7 años, él va a vivir, pues. Pero en postreros años, ya mayor, va a sufrir por el hecho de que, por problemas en su sistema óseo, debido a que en la etapa que él necesitó el elemento, no se lo aportamos. Después lo podremos dar todo el calcio, el suero, le podemos dar todo el queso que queramos, lo podemos sumergir en calcio, en leche. Y sin embargo, ya no le va a hacer el mismo efecto porque él tiene su momento. Lo mismo con el fósforo en las plantas, pues. Si la planta requiere fósforo en la parte inicial del cultivo, debemos enriquecerlo para enriquecer la planta con ese elemento en la parte inicial de su cultivo hasta el momento de floración, que él lleve casi el 75% de ese elemento, de lo requerido. Porque es importante también tener en cuenta de que todos los cultivos no extraen lo mismo de cada suelo. De cada suelo. De hecho, estamos hablando del cultivo más extractor, porque es un cultivo que extrae casi en igualdad de condiciones los 3 elementos principales. Cuando hablo de elementos principales no quiero decir que los otros no sean importantes, pero cuando hablo de principales es debido a las cantidades que absorbe, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Son muy importantes, pero son en menor cantidad. Claro. Pero estos 3 que son principales, por lo menos en el banano, se maneja la relación desde pequeño hasta adulto de 3, 1, 6. Quizás ustedes digan, ¿por qué una relación? ¿Por qué le vas a meter 6 de potasio cuando está todavía pequeño? En desarrollo vegetativo. Porque acuérdense que el banano es un cormo, ella... A veces caemos en el error, ingenieros, de que cuando la planta pare, para decirlo vulgarmente,
Ahí nos apuramos en hacer correctivos de potasio, de nitrógeno y de otros elementos. Pero es que del momento, cuando ella asoma la flor, ya el tamaño del tallo ya está definido en la aparición, ¿no? Ya está determinado. Ya está predeterminado, porque el cormo ya debe haber almacenado durante todo el ciclo de esa planta, debe haberse acumulado la cantidad de potasio, calcio, magnesio, azufre y todos los micros necesarios para que ella pueda maximizar eso, por lo menos el 80%. Que eso nos va a dar el potencial de rendimiento del cultivo. O sea, Eso. el número de manos por racimo, el número de dedos, el tamaño del dedo, el peso, por esa concentración que ya hubo meses atrás del elemento. No cuando ya se parió que se lo vas a ver, ¿verdad? Cuando la planta ya entró en la etapa sexual o ya floreció, el potasio que va a requerir, le puedes colocar todo el potasio en el suelo que quieras. Ella solamente va a aprovechar máximo el 20% de eso. Entonces, el resto del potasio, que por cierto, que por lo general es cloruro de potasio, nitrato de potasio o sulfato de potasio, corre el error de que se lixivie, en el caso de los cloruros y los nitratos, o corre el error de que se inmovilice con la presencia de otro elemento en el suelo. Se encapsule. Se encapsule. Se inmovilice con el fósforo, se inmovilice con el magnesio, ¿me entiendes? Porque son cationes, pues, que son antagónicos, o se inmovilicen por contenido de bicarbonato y bicarbonato en el suelo. O sea, hay tantas maneras que es muy fácil que inmovilizar un elemento en el suelo. O sea, con mucha facilidad se da eso, va a depender mucho del pH, de la conductividad eléctrica, de muchos factores. Justamente esa era una pregunta que ahorita que mencionaba 3 fuentes de fertilización de forma de potasio, mencionaba cloruro, mencionaba nitrato y mencionaba sulfato. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra? Qué buena pregunta. Bueno, mire, siempre se ha satanizado los cloruros. No, que no le pongas cloruro, que ciertamente para determinar eso hay que tener un análisis de suelo, pues. Pero un análisis de suelo que te diga la verdad, ¿estamos claros? Para tener un estudio, un análisis de suelo, disculpe que me vaya, usted me preguntó, pero para responder correctamente a donde quiero llegar. Adelante. Es bueno analizar un suelo, tomar una muestra de suelo y mandarla a analizar y hacer los estudios. Un análisis de fertilidad, que es lo que me dice que es todo lo que tiene el suelo. Y el otro se llama análisis de pasta saturada, que es el que me dice de todo eso que tiene el suelo, cuánto tengo disponible para comer en forma inmediata. Imagínense, el análisis de fertilidad es como cuando usted llega del mercado con las bolsas de comida y usted comienza a almacenar en la alacena. En la nevera mete el pollo, el pescado y todo eso. ¿Me entiende? Y la harina la pone también, el aceite y todo eso. Sin embargo, le dicen, bueno, pero dame comida ya, pues, en 5 minutos. Y usted dice, no, pues ya va, tenés que esperar, pues tengo que prepararla. Pero depende de varios factores, que tenga gas, que tenga cocina, que tenga tiempo, que tenga ganas. Claro. Sin embargo, el análisis de pasta saturada es la comida ya servida en tu mesa, calentita. Te dice, esto es lo que hay para comer, siéntate a comer. Entonces es importante tener un análisis de fertilidad, pero un análisis de extracto de pasta saturada, que es al que realmente debemos abocarnos, que es lo que realmente está inmediatamente disponible para que la planta lo absorba. Si el análisis de pasta saturada dice que tengo altas concentraciones de cloro, No voy a usar cloruro de potasio. Entonces sí haríamos una repercusión en el cultivo, una intoxicación. Pero fíjate que les voy a decir algo. El elemento cloro es un elemento indispensable en todos los cultivos, en la mayoría de los cultivos. Pero en el elemento cloro y sodio es un elemento indispensable en la mayoría de los cultivos. Forma parte de los nutrientes esenciales. Pues. Pero en el cultivo del banano eso no es así. No son esenciales. Okay. El cloro no es esencial para el plátano. El sodio no es esencial para el plátano. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la planta absorbe el sodio? Cuando el potasio está muy bajo, la planta confunde el sodio, por ser un catión bivalente, con el potasio.
y de esa manera se intoxica. Teniendo niveles adecuados de potasio, aún habiendo sodio, la planta no va a consumir sodio. Entonces estamos hablando, Inge, que en el caso de banano, potasio lo ocupamos tener arriba de hasta de 3,000 partes por millón. No, realmente, acuérdate que el potasio, 40 ppm de partes por millón de potasio me hacen 1.000 equivalentes por litro. Podemos mantener en la solución del suelo 5.000 equivalentes, hasta 8.000 equivalentes por litro. Es decir, entre 100 a 160 ppm, partes por millón. Partes por millón en la solución de suelo. Pero fíjate una cosa, para que el cloro sea tóxico, o sea, pueda causarme algún problema en el banano, tiene que haber más de 500 ppm en la solución del suelo. ¿Y cuándo se da eso aquí? No lo hay. De manera que en esta zona el problema no son los cloruros. Sin embargo, en tiempos de sequedad como la que estamos viviendo ahora, como ahorita que hay altas temperaturas y regamos y se nos acaba el riego y tenemos problemas de dificultad de agua, debemos pensar en maximizar la cantidad de agua que la planta absorbe. Y eso no lo vamos a hacer con los nitratos ni con los sulfatos de potasio. Solamente lo vamos a hacer es con los cloruros de potasio. ¿El por qué? Acuérdense que los cloruros tienen la capacidad de que hacen que la pared celular sea más permeable. Es permeable. Ella absorbe mayor cantidad de agua y la vas liberando más lentamente. Por lo menos en la zona aguacatera, yo soy asesor en la parte de aguacate también. Perdón, pero estoy hablando de banano y hablo de aguacate. Adelante. Se sorprendieron cuando llegué yo hablando de que tenían que ponerle cloruro al aguacate. Y yo, ¿qué pasó? Si nos dicen que el cloro es malo para el aguacate. Claro, porque aparte eleva la conductividad eléctrica y esas son las ideas preconcebidas que tenemos, lo que usted decía. Más de 280, el aguacate tolera hasta 280 partes por millón, como las berries también. Así es. Más de ahí ya es problema de toxicidad, y para el aguacate y para las berries, el cloro sí es un elemento esencial. Así es. ¿Entiendes? Así es. O sea y que ahí, por ejemplo, Inge, quisiera, y perdón que lo interrumpa, porque se me hace pero para también, que no me sacaras de la línea. De la línea. Mencionaba ahorita usted el tema cloro, y pudiéramos incluso agregar otros elementos que algunas empresas comerciales quieren como que poner de moda, ¿no? Ejemplo, cobalto, silicio, selenio, he escuchado, otros tipos de elementos que usted decía, a ver, para banano el cloro no es esencial, pero a lo mejor para otros tipos de cultivos sí cumple. ¿De qué depende ese criterio de esencialidad para decir, para esto sí es esencial, para este cultivo es esencial, pero para este cultivo no es esencial? Okay. Y ahí es donde se empiezan a poner de moda productos, cobaltos, o sea, ese tipo de elementos. Bueno, ingeniero, nosotros somos ingenieros agrónomos. La ingeniería es una ciencia, como la medicina también, y son ciencias cambiantes. Antes no se tenía en cuenta, por lo menos, pero fíjate que ya me estoy debiendo el tema del cloruro, el nitrato, porque eso es lo que no quería. No sé si termino con la idea. Nos podemos regresar y después retomamos la pregunta. Y te retomo la pregunta. Sí, así es. Bueno, te quería decir era que en el caso de los cloruros, tiene su lugar cuando necesitamos hidratar el cultivo, es decir, regar, pero asegurarnos de que la planta va a durar con mayor tiempo con esa agua que le estamos poniendo. Para darte un ejemplo, colega, imagínese que una persona está deshidratada y necesitamos hidratarla. Si solamente le metemos agua en la vena, también tenemos que ponerle porque con la misma facilidad que le entra, va a salir, ¿me entiendes? Porque no tiene electrolitos, que son lo que hacen que la célula se expanda y reciba esa cantidad de agua. Ya. Es por eso que cuando usted ve un suero de esos que se usan para hidratar, usted ve las concentraciones, el compuesto que contiene dice cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio y cloruro de potasio. Porque le está metiendo puro electrolitos. Claro. Y la fuente fuerte es cloruro. Entonces, partiendo de ese principio, lo llevamos a las plantas. Acuérdense lo que dijimos inicialmente, que somos lo mismo.
Partiendo de ese principio, entonces los cloruros a muy baja dosis tienen la particularidad de darle la herramienta a la planta para que ella pueda retener mayor cantidad de agua a mayor tiempo. Ya. Porque fíjense que las personas que le están poniendo un litro de suero, llega la enfermera, le pone otro y ya no está yendo al baño cada rato, ¿entiendes? Sí. De hecho, usted haga la prueba, usted se toma un Gatorade o un suero de esos, cuando esté bien caluroso, usted siente que ni siquiera cae el estómago. Pero se toma un vaso de agua, al ratito tiene el otro y al ratito tiene otro, va a orinar. Y sientes que la sed no se te acaba. La sed no se le quita. Así es. Hasta que no se sacia todo, no cubre todo, pues, y deja de haber drenaje, pues, en ese sentido. Entonces, los sulfatos son lo contrario. Entonces, por lo que te estoy diciendo, en este tiempo, el uso de una fuente con cloruro no caería mal. Pero el cloruro usado en las entradas de lluvia no es aconsejable. Ya. ¿Por qué? Porque voy a tener exceso de agua. Claro. La raíz va a estar totalmente hidratada y yo le estoy dando a ella una herramienta que le va a permitir entonces absorber mayor cantidad de agua. Esas células pueden explotar y por ahí entran hongos y bacterias que me pueden causar problemas de pudrición. Exacto. De raíz. Se hace más susceptible. Eso. Los sulfatos son lo contrario, vienen del azufre. Los azufres son quemantes, son secantes. Entonces hacen lo contrario, hacen que la célula reciba menos cantidad de agua y evapotranspira más. Eso se tiende a la deshidratación de los cultivos. Okay. Entonces, los cloruros en tiempo de verano, los sulfatos en las entradas de lluvia. En la salida de lluvia, un toquecito de cloruro no caería mal. Pero lo que primero hay que tener en cuenta aquí es que no son productos que no podemos seguir satanizando los cloruros, sino que cada fertilizante, cada uno de esos componentes tiene su espacio en el ciclo de vida del cultivo. En el caso de los nitratos, por ser nitrato de potasio, los nitratos son altamente lixiviables. El potasio, de hecho, es muy lixiviable, ¿no? ¿Me entiendes? Pero los nitratos más, porque como son cargas negativas, son aniones, son NO3 negativos, entonces los nitratos, lógicamente, no tienen la capacidad de adherirse a las arcillas, porque las arcillas tienen carga negativa. Entonces quedan libres en la solución del suelo. Y cuando hay alta humedad, entonces se me percolan. ¿En qué momento caben los nitratos? En este tiempo también. Ahí, por ejemplo, Inge, ahorita que menciona esto, es interesante esta parte, y digo, para un cultivo de ciclo perenne ya sabemos cómo, pero en el caso de una hortaliza, que es un ciclo más corto, ¿cómo dividimos? Por etapas de requerimiento del cultivo, es decir, ahorita en floración es mejor en llenado es mejor esta forma química, ¿o cómo? Sí, por lo general cuando estamos metidos en la producción de hortalizas es porque ya tenemos garantizado el riego, ¿verdad? Sí, de entrada. De entrada. De entrada, no vas a ponerte a sembrar pepinos cuando el pozo se te está secando. Pero definitivamente el conocer lo que les acabo de decir o entender lo que les acabo de decir del cloruro es una herramienta para que en los momentos de mayor estrés hídrico de la planta nosotros tengamos un argumento, algo para hidratarla. Y créanme que eso está comprobado. Eso no, o sea, claro. Yo sé que es algo que ustedes de repente o sea, sí lo habrían escuchado, pero no es tan común, tan popular, pero eso ya está comprobado. Hay que manejar electrolitos en el cultivo por lo general, yo manejo cloruro de calcio y cloruro de potasio. Okay. Porque normalmente muchas veces el productor, y para toda la gente que nos está escuchando, pues realmente muchas veces estamos bombardeando o se bombardea la mente del productor con estrategias más comerciales. Entonces, este tipo de labor que usted hace, que es asesorar y brindar una asesoría, a lo mejor desligado a una propuesta comercial o a lo mejor compaginada, pero con una base, o sea, una base sustentable en donde hay ciencia detrás de todo esto. Y yo creo que una de las cosas que como ingenieros agrónomos que somos, muchas veces no desarrollamos como en los músicos el sentido musical. Yo puedo decir, ay, es que yo quiero ser músico, pero si no desarrollo sentido musical, pues por más que ensaye,
Pues no tengo el sentido musical. Y existen agrónomos que no tenemos el criterio agronómico desarrollado, porque estos principios, aunque son básicos, se desarrollan en base a criterio agronómico, mi estimado Eric. Entonces, ¿qué importancia ahora recobra el tema de una buena asesoría? ¿Por qué? Porque muchas veces te llega a tu parcela el representante de X marca comercial y te dice, esta es la propuesta. Sí, pero ¿en base a qué? ¿Hay un estudio de suelo? ¿Hay un estudio de agua? ¿Cuáles son las necesidades nutricionales que tiene el cultivo en ese momento? ¿Estamos tomando en cuenta las condiciones agroclimatológicas de la zona? ¿Cuál es el porcentaje de irradiación? ¿Cuál es el porcentaje de evapotranspiración, que también juega un papel relevante? Y que al final del día caemos en que el agua no es la que hidrata, el agua es el vehículo a través de la cual, quiero hacer esta pequeña conclusión de este tema, el agua es el vehículo a través de la cual deberían de estar en ese vehículo los electrolitos, que al final esos son los que nos hacen que nos hidratemos nosotros, pero que también las plantas se mantengan hidratadas. De hecho, ese es el principio del agua. El agua no solamente es H2O, el agua contiene otros elementos que sabemos, pues, o sea, pura, disculpe la expresión, pues, contiene algunas marcas de agua potable que se comercializan, contienen cierta cantidad de electrolitos, de cloruro, de calcio, ¿me entiendes? Contienen ciertos minerales. Claro. No es agua como tal 100% pura. De hecho, no sé, los médicos no aconsejan la ósmosis invertida en las casas, pues. Claro. ¿Me entiendes? Porque necesitamos de yodo, necesitamos de otras cosas, como de otros componentes que trae el agua para poder mantener un sistema óseo, un sistema digestivo bien. Tracto digestivo bien. Así es. Entonces, tienes tú toda la razón. Realmente uno tiene que tratar de profundizar un poquito más y agarrarle un poquito más de pasión a esto, pues. Claro. El asunto es que, aunque las plantas no piensan, ellas saben hablar. Solamente tenemos que aprender a leerlas, pues. ¿Me explico? Sí. Y volviendo a la pregunta que usted hizo, si yo creo que con esto le hablé bien, ¿verdad? Sí. Le expliqué el nitrato, le expliqué el cloruro y los sulfatos. Entonces, y le hablé algo de salinidad, le expliqué del problema de sodio y de cloro, de manera que por ahí vamos bien. O sea, de potencial salino. Ahora, usted me está hablando de lo que del por qué un elemento, no, usted la pregunta la hizo usted, de por qué un elemento es considerado elemental. Pues todavía han salido otros elementos, como lo mencionaste, o entre uno de ellos, el que más estudio lo tiene, es el silicio, que no es considerado un elemento indispensable, pues. Esencial. Esencial. Todavía no ha sido considerado, sino un elemento que juega un papel de protección al cultivo. Así es. De protección no solamente en forma externa, sino interna. El silicio participa en eso. El silicio es un elemento, un componente que es el más abundante en la corteza terrestre, pues, el silicio. Sin embargo, no está disponible. Existe el ácido salicílico, que es una hormona que nosotros recomendamos. Son productos que se tienen que usar, sobre todo en banano. Se tiene que usar ácido glutámico, el ABA, que es el ácido salicílico. ¿Gamma aminobutírico? No, el ABA. ABA, Sí. ¿ácido abscísico? Abscísico. Esos tres componentes, sobre todo en las condiciones para protección, para liberar a la planta del estrés, sobre todo ahorita, esos tres componentes son base. Ácido salicílico, el ácido abscísico y el glutámico. Ácido glutámico. Esencial. Por lo menos esencial, por lo menos yo lo recomiendo mucho en mis aplicaciones foliares,
porque realmente juegan un papel importante, prácticamente son inhibidores de crecimiento natural de la planta, pues son esenciales y como desestresantes para las heladas, sobre todo nosotros tenemos problemas, grandes problemas para las heladas. Lo recomendamos mucho en la parte de invernaderos. Disculpen que me aleje un poquito del cultivo del banano. En los invernaderos, el exceso de temperatura en este tiempo, tenemos dentro de los invernaderos en la zona de Yurécuaro hasta 50 grados dentro del invernadero. O sea, es una cosa terrible. Ya la gente ya no quiere trabajar dentro de los invernaderos, ¿entiendes? Claro. Sí. Y a veces la temperatura me bajan por debajo de 10 grados centígrados y me origina también estrés por bajas temperaturas. Entonces, ahí en esos productos cumplen su función. Recuerden que son micronutrientes, son una planta que son productos que la planta requiere en muy pequeñas cantidades, pero que si no se las damos en esas cantidades, La planta puede morir. Sufre la planta. Claro. O sea, Claro, sí. y eso es lo que hace indispensable un elemento. Cuando la ausencia de ellos, la ausencia de uno de ellos afecta el normal funcionamiento de la célula, Así es. Ok. que juega un papel importante en Y que para eso hay que entender la función de estos elementos que hoy por hoy yo he escuchado que se están poniendo de moda, ¿no? Uno que se puso muy de moda y que todavía está de moda es el silicio, porque probablemente para algunos cultivos sí cumpla un criterio de esencialidad, pero ya después empiezas a elementos de la naturaleza como el cadmio, como el selenio, como el cromo, o sea, y dices, caray, o sea, el níquel, por ejemplo, también he escuchado que lo están poniendo. O el ozono también. El ozono. Pero hay que tener mucho cuidado también y me disculpa quien no opine diferente, pero también son elementos que todavía están en estudios, pues. Exacto. En cuanto a lo elemental en el cultivo, a un cultivo específico, no sé si me hago entender. Claro que sí. Porque como les dije, el plátano, en el plátano, el elemento sodio y el elemento cloro no son considerados indispensables. Es decir, cuando usted se come una fruta de plátano, usted está comiendo rico, pero no está comiendo sodio, de manera que para los que somos hipertensos, entre eso me incluyo, los que somos hipertensos, comer plátano no me causa problema la hipertensión, porque estoy comiendo potasio que me ayuda a mantener el ritmo normal, el potasio bien. El exceso de potasio me causa problemas, pero en condiciones normales está bien. Y no me está aportando el sodio ni el cloro, que me lo aportan la gran mayoría de los alimentos que consumo. Claro. Entonces, pues muy bien, amigos, de Hablemos de Agro, pues el día de hoy estamos con este tema tan interesante y que creo que da para tener un segundo episodio de este tema, un tercero, un cuarto, Varios. un quinto, porque sí, si nos enfrascamos en un tema, creo que hay mucho por platicar. Sí. Y pues bueno, vamos a ir concluyendo, mi estimado Eric. Creo que el objetivo se cumple, hablar sobre estos principios básicos de la nutrición vegetal enfocados al cultivo de banano. Mi estimado ingeniero, ¿con qué analogía final le gustaría que fuéramos concluyendo este episodio? Bueno, lamento que por el espacio de tiempo uno no pueda desarrollar un concepto, pues porque pero realmente lo que yo les digo a los agricultores, que debemos pasar de ser meros agricultores a convertirnos en empresarios del campo, es decir, manejar el cultivo como lo que realmente es una empresa. Y para ello, pues, debemos tratar de cubrir las amenazas. Entre la amenaza es el desconocimiento, el no conocer, la falta de conocimiento. Si somos agricultores, tenemos que conocer principalmente a nuestro socio, que es el suelo, pues. Cuando uno se va a asociar con otra persona, uno trata de ver cuáles son las potencialidades de la otra persona, o sea, qué me aporta a la sociedad. Claro. Entonces, conozca su suelo. Y una manera de hacerlo es haciendo análisis de suelo. Analice su suelo, envíe su muestra al laboratorio. Y que hoy por hoy no es ni costoso. nada, es más, eso no es costoso. Es algo... Con 3
con 3 sacos menos de fertilizante que usted deje de utilizar, o 4 sacos menos de fertilizante que usted deje de utilizar durante el ciclo, está pagando el análisis de suelo. Correcto. De manera que no es una cuestión de costo, yo lo veo como una cuestión de ganas. Hay que ponerle ganas a hacer eso. Pero la ventaja es que solo así usted podrá conocer las potencialidades que tiene su suelo. Y cuando digo análisis, comience como cuando uno va a un internista, se va a hacer un análisis de sangre, ¿me entiende? Pero el internista luego le dice, mira, además del análisis de sangre te va a hacer un análisis de esto. Como nosotros, por lo menos yo en mi caso, que trabajo la parte de nutrición, a veces veo que todo está bien en nutrición, vámonos por la parte fitosanitaria. O sea, mira, te voy a tomar una muestra y vamos a mandarlo al laboratorio a ver qué es lo que está pasando aquí, qué hay aquí. Claro. Entonces, y así vas. Pero tener darse la oportunidad de conocer a su socio, que es su suelo, y eso lo va a hacer única y exclusivamente a través de un buen análisis de suelo. Entonces, una vez que tenga eso, por lo menos yo trabajo como asesor, y si una persona dice, Francisco, yo quiero que me asesores, lo primero que le digo es, vamos a tomar la muestra y vamos a enviarla al laboratorio. Porque si no, entonces, ¿cómo le asesoro? O sea, no quiero convertirme en lo que realmente ocurre siempre, que es convertirnos en recetero, pues. En ser un consultor en vez de un asesor, sí, ¿verdad? En recetero, porque la gran mayoría, y uno de los grandes problemas que tiene la agricultura a nivel mundial, no solamente aquí en México, sino que es que siempre estamos comparándonos cómo le va al vecino, cómo le va a fulano y a sutano, sí. ¿me entiendes? Y en México se da. Y eso no puede ser, porque las condiciones de manejo que tiene ese rancho durante cierto tiempo han sido muy diferentes. De repente el suelo físico-químicamente es el mismo que usted tiene, pero la manera como lo han manejado, la manera como lo han tratado ha sido diferente. Claro. Y por lo tanto, que has establecido ahí es diferente. Es correcto. Y entonces los resultados que usted pudiera tener también van a variar. Entonces yo como recomendación, quería dejar ese mensaje y bueno, decirle que yo estoy a sus órdenes. O sea, voy a estar aquí acompañando a Víctor aquí en su proyecto. Entonces, quisiera que sepan pues que yo voy a estar apoyando con Víctor y que cualquier persona que se quiera acercar, que quiera que yo lo visite, con gusto, a través de Víctor, yo lo podría ir a visitar a su campo y a llevarle un buen manejo de lo que es la parte nutricional. Estoy enfocado solamente en la parte de nutrición. Aquí no pudimos extendernos, quizás en otras oportunidades quizás podamos hablar más ampliamente. Seguramente va a haber otro episodio, Eric. No, tenemos que, porque nos faltó hablar de la relación de los microorganismos en la parte de la nutrición, la parte también de los elementos nutricionales como explotadores de la defensa de las plantas que nos ayudan. Una buena nutrición nos ayuda mucho a reducir el índice de plagas, de enfermedades, ahorrarnos ese costo en insecticidas o fungicidas, porque una buena nutrición nos hace una planta más fuerte, igual que uno, ¿verdad? Entonces creo que sí, el ingeniero nos da para diferentes temas, diferentes episodios y ojalá que tenga la disponibilidad, ingeniero. No, yo estoy a la orden, solamente nos organizamos, nos agendamos y yo cuando ustedes necesiten que yo esté aquí para compartir, a mí no crean que lo hago porque me gusta y de verdad que tengo las más grandes intenciones de que esto pueda llegar y que pueda beneficiar a otros. Claro. De manera que cuando tengan el gusto de invitarme, pues yo voy a estar aquí con ustedes y para compartir. Muchísimas con ustedes. gracias. Y ya para concluir, Inge, para usted, en 3 palabras, ¿qué es agro? Ay, sí, ahora que me la pusiste. Es un concepto grande, pues, pero... Pero en 3 palabras. Para mí agro es esto, esto y esto. Para mí el agro es la esencia de la vida en la tierra, pues. Ok, así. Pues muy bien, amigos. El día de hoy concluimos. Los esperamos. No se pierdan los episodios cada semana. Y acuérdense, hablemos de agro. Saludos. Muchas gracias. Gracias.